En este sentido, el teísmo y el ateísmo son respectivamente las posturas teóricas favorables o contrarias a la existencia de Dios, mientras que el agnosticismo es la que niega la posibilidad de conocer su existencia. Asimismo, los argumentos en favor de la existencia de Dios suelen incluir cuestiones metafísicas, empíricas y subjetivas, y las alegaciones en contra suelen incluir cuestiones empíricas y razonamientos deductivos o inductivos. No obstante, la creencia en Dios arranca del Paleolítico y llega hasta nuestros días, y es que más del 80% de la población mundial es creyente en alguna religión. Pero, ¿qué entendemos por Dios? ¿Qué posturas hay a favor y en contra de la demostrabilidad racional de Dios? ¿Cuáles son las cuestiones filosóficas que plantea la reflexión sobre su existencia? Para responder a estas y otras cuestiones tenemos con nosotros al padre Pello Sánchez, sacerdote, profesor de Teología de la Facultad de Teología de Cataluña. Padre Pello, muy buenas noches. Buenas noches. Se encuentra también con nosotros Quim Densalat, escritor y colaborador periodístico. Quim, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bien, tenemos también con nosotros en esta mesa testigo de Jehová y delegado en Cataluña, señor Josep Morell, de la sección de Información Pública de los Testigos de Jehová. Señor Morell, muy buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches. Al doctor Isaac Jaulí, doctor en psicología, psicoterapeuta y miembro de la Sociedad Teosófica Española. Doctor Jaulí, buenas noches. Buenas noches. Bueno, esta noche nos planteamos la existencia de Dios. Desde luego tenemos a muy buenos expertos en esta tertulia. Entiendo yo que a los que no crean en su existencia, a lo mejor los ponemos una pequeña duda en sus mentes, en su corazón. A los que crean, pues a lo mejor vamos a instigar un poquito más, a fomentar ese credo, ¿verdad? Esa confianza, ese cariño. Y los que no sepan muy bien dónde se encuentran, no sé exactamente qué es lo que pasará, pues tendrán que decantarse de alguna manera esta noche. Bueno, pues para empezar me gustaría que cada uno de vosotros me definiera bajo su punto de vista qué es lo que entiende por Dios. Padre Pello Sánchez, por favor. Bueno, pues es una buena forma de empezar, quizá de definir al indefinible, ¿no? Porque la definición es lo que está más reñido con el concepto de Dios, porque siempre el concepto de Dios tiene detrás un misterio y que por lo tanto, pues si le podemos poner definiciones, sería infinito, sería indecible, sería el que es como amor que se da y se comunica en la experiencia del Dios cristiano. Y desde aquí, pues Dios es el que sustenta la realidad desde la gratuidad y realiza una obra de transformación hacia la plenitud de esta realidad. Pero Dios siempre es el que permanece en el misterio, ¿no? El que se nos comunica, pero también permanece en el misterio. O sea, Dios en sí es un misterio. Sí, sí, sí. A pesar de que hay gente que no crea en Dios, solamente por la cantidad de credos que hay, de personas que hay, de fes que hay abiertas en el mundo, uno tiene que pensar, bueno, si tantos millones de personas creen en algo que es un misterio que nadie ha visto, tendrá que existir por naturaleza, tendrá que existir, ¿no? No es una cosa que alguien se lo haya inventado y que los demás seamos todos corderitos que vamos en función A. Hay dos dimensiones que cuando hablamos de Dios, pues hay que considerar. La primera es la dimensión del hombre que busca a Dios. Entonces, Dios es una dimensión del hombre que está buscando ese misterio que le sustenta, que le da sentido y que le ofrece futuro. Pero a la vez también Dios es el que te sale al encuentro y con el que te encuentras sorprendiéndote y de forma inesperada. Cuando la búsqueda del hombre, que es buscador de Dios, se encuentra con el Dios que se comunica y que se acerca al hombre, no solo como palabra, sino como presencia, acompañarle y transformarle, abriéndole al futuro, pues entonces se da una experiencia religiosa. Pero esa experiencia religiosa exige el que el hombre esté abierto a este misterio y el que reciba el don de ese encuentro del que te sale al encuentro. Para los testigos de Jehová, ¿qué entendéis por Dios? Sí, Dios para nosotros lo definió muy bien Jesús, lo definió como el Padre. No solamente es la fuente de la vida, sino que a su creación los trata como sus hijos. La relación es paternal totalmente. Y un padre trata a sus hijos además con mucho cariño, se da a conocer. Yo ahí, con todo el respeto y con todo el cariño, discrepo sobre este concepto o esta aureola de misterio con la que se suele rodear a Dios. Precisamente una de las cosas, una de las claves que dijo Jesús que permitiría tener a los humanos vida eterna, siguieran adquiriendo conocimiento de Dios. Dios no es entonces un ente abstracto del que no se puede conocer
nada, sino al contrario. Igual que un hijo puede llegar a conocer bien a su padre, pues en el caso de nosotros, respecto a nuestro Creador, la relación es igual. Puede ser una relación muy afectuosa y puede un humano llegar a tener una gran amistad, una íntima amistad con nuestro Creador. Si creéis que no es un misterio, es porque habéis descubierto algo, habéis interpretado de una manera diferente la Biblia, pasajes bíblicos. La Biblia es un libro que se interpreta solo. Lo único que hace falta es abrirlo, leerlo sin prejuicios, sin ideas preconcebidas y dejarse guiar por la Biblia. No hemos tenido ninguna revelación especial. La Biblia es la misma, la propia revelación que Dios nos da a todas las generaciones desde hace siglos hasta nuestro día. Padre Pello, ¿algo que decir al respecto para continuar con la tertulia? Bueno, dos reflexiones. La primera es el que Dios se comunique y por lo tanto se revele no se enfrenta necesariamente a que siga siendo misterio, porque el indecible se nos revela y se nos muestra, pero también pues nosotros que somos capaces de comprender algo de este misterio, pues tampoco lo podemos del todo abarcar. Entonces siempre hay una parte donde este misterio permanece, pero también este misterio se puede conocer en la medida en que se revela, ¿no? Y después, respecto de la interpretación bíblica, pues los textos bíblicos también tienen un proceso de interpretación y de análisis del que forma parte pues el análisis científico del propio texto histórico, pero después también la tradición de lectura del texto, donde no solo el sujeto se encuentra solo ante el texto, sino se encuentra con una tradición que lo interpreta, y después la propia mirada personal al texto. Entonces hay que tener en cuenta por lo menos estas tres miradas, ¿no?, para acercarse a lo que sería un texto que es una comunicación de Dios, pero también puestas con palabras humanas. Quim d'Ensalat. Bien, parece ser que hasta ahora hablamos del Dios de la Biblia, ¿no? Y entonces yo lo que tengo que decir en relación a eso es lo siguiente. Bueno, la Biblia es un libro que fue escrito por varios autores a lo largo de 1200 años. El concepto de Dios en la Biblia sufre una evolución. Cuando se habla del Dios de la Biblia, tendríamos primero que decir, a ver, ¿de qué Dios estamos hablando? Del Dios de Moisés, que no tiene nada que ver con el Dios de Noé, que tampoco tiene nada que ver con el Dios de Moisés, o el Dios de Abraham, el Dios de Isaías, o ya, y en eso estoy de acuerdo con el padre, que después de Maimónides y su guía de los extraviados, que dice que es absolutamente imposible conocer los atributos de Dios, estoy de acuerdo que Dios, si existe, es una experiencia imposible para la razón. Kim, hablas de 1200 años de la creación de la Biblia. No, durante 1200 años se escribió la Biblia. ¿Cuándo se empezó a escribir? 1500 antes de Jesucristo. Dicen ellos, ¿eh? ¿Y quién lo escribió? Diversos autores. Y ellos mismos, por ejemplo, los judíos dicen que la Biblia tiene su continuidad en la tradición oral, que es la Mishlá, la Gemara. E incluso algunos dicen, si ahora se escribiera una segunda Biblia, incluiría los escritos de Maimónides e incluso las reflexiones de los hasídicos. ¿Y lo de Noé, por ejemplo, el arca de Noé, dónde aparecería? Bueno, porque, claro, al principio el Dios de Abraham es un Dios que es casi parecido a un jefe tribal. O sea, es un Dios absoluto, un Dios que dice, yo he hecho la tierra, he hecho el hombre, y si me tocáis las narices, lo deshago todo. Acuérdate que cuando hay el caso de Sodoma y Gomorra, Abraham le plantea a Dios, le dice, pero oye, si hay 50 justos, también aniquilarás. ¿No ha de hacer el juez supremo lo que es justo? O sea, Abraham se rebela un poco contra ese Dios. Luego, cuando tú tienes el Dios de, por ejemplo, de Moisés, o el Dios de Noé, ya es un Dios de pacto. Dios está enfadado porque los hombres no se portan bien. Dice, voy a inundar a todo, la tierra, y se acabó la historia. Y luego se lo piensa y dice, voy a salvar a unos y a los animales. Y no es un pacto con el pueblo judío ahí, es un pacto con la humanidad. Luego, el Dios de Moisés ya es un Dios de la historia, ya no es un Dios, digamos, de la naturaleza, ya es un Dios de la historia. Para llegar luego, un Dios que no tiene nombre, que el nombre de Yahvé es precisamente yo soy, porque no se le pueden dar ni nombre, ni imagen, ni atributos, ni imagen sonora, ni nombre. O sea, ¿de qué Dios estamos hablando? Cuando al Buda le preguntaron, a pesar de que pudieran considerar a los budistas agnósticos, le preguntaron sobre el concepto de Dios, él quedó en silencio, ¿no?, dando a entender, no por ahí. Ahora, es interesante, en la tradición hinduista y taoísta y casi en todas las tradiciones del Oriente, el concepto de la deidad es un concepto o del todo absoluto, como se le puede llamar, de acuerdo a la Advaita Vedanta, o sea, a los vedantinos y a otras corrientes hindúes. Es un concepto en el que es una unidad total, de la que no tenemos, de alguna manera, una relación directa. Se parece mucho al concepto de Pablo. De él venimos, en él vivimos, en él tenemos nuestro ser. Ese concepto omniabarcante,
de ese misterio que está compenetrándolo todo. Obvio, ese aspecto, ese todo absoluto es lo que podría, como dicen los Vedantas, considerarse Dios. Pero ese aspecto tiene poca relación con el mundo finito, con el universo finito, que ese sería el segundo aspecto, el que se manifiesta, el que crea a los dioses y al universo. O sea, entre el primero y el segundo hay una relación porque todo emana del primero, pero el primero no tiene relación con el universo, porque el segundo y todo lo que venga después será nuevamente absorbido en aquello de donde todo surgió en su momento. Es interesante analizarlo desde este punto de vista. Es un misterio, es cierto. Aunque todos los seres humanos llevamos esa esencia en nosotros, es lo que nos hace inmortales desde el punto de vista de la esencia espiritual que anida este traje de carne. ¿Un misterio creado por el hombre, Isaac? No es un misterio creado por el hombre. Quien se ha acercado a través de una transformación, de una conexión con la esencia, porque la búsqueda no es hacia afuera, es hacia adentro. Quien se ha acercado a esa esencia interior, al Cristo, al Buda, a Krishna, puedes llamarle de muchas maneras, que habita el templo, nuestro templo, tiene un vislumbre. Yo no digo que es posible que tenga la capacidad, porque no está utilizando a la personalidad para acercarse, está utilizando todos aquellos elementos que le unen, que son verdaderamente nuestra esencia. Nosotros estamos aquí, como lo hemos dicho, de paso. Es una temporal existencia de aquello que requiere a través de nosotros como experimentar este universo. Decía Kim Den-Salat, pues eso, 1500 antes del nacimiento de Cristo se empezó ya a redactar la Biblia, ¿no? ¿En qué momento y por qué se empieza a escribir la Biblia? ¿En qué momento y por qué alguien o algunos necesitan de un nuevo Dios? Necesitan recopilar información. Bueno, los sumerios fueron los primeros que empezaron a escribir en las tablillas cuneiformes algún que otro signo gráfico que demostraba algo de una existencia, de cómo iba su vida, etcétera. Estamos hablando de 4000 años tranquilamente, la última existencia de los últimos estados sumerios, ¿no? ¿Por qué aparece la Biblia? ¿Qué necesidad había cuando ya habían otros dioses, ¿no? Porque hay personas, incluso doctores, que hablan desde la Iglesia, desde su conocimiento profundo como teólogos, algunos han abandonado los hábitos, pero nos llegan a decir que hace 3000 años antes del nacimiento de Cristo las mismas claves teológicas ya existían y que la Biblia no deja de ser un parangón, una copia de lo que resolvían los egipcios, ¿no? Un concepto que se comenta en el estudio de las tradiciones es que cuando hay un mensajero, un gran instructor, un gran maestro, y transmite, que no se escribe, se transmitía de boca a oído, el proceso de transformación de ese mensaje, pasando de los seguidores a los seguidores de los seguidores, va sufriendo una transformación. De ahí que muchos de los seguidores asumen de que si eso no queda por escrito, se verá alterado posteriormente. Y eso ocurrió a pesar de que los Arhats trataron de escribir en los Pitakas del Buda y que incluso los apóstoles o los que escribieron los evangelios asumieron que era necesario trasladarlo al papel. O sea, el objetivo era preservar la enseñanza, porque se distorsiona, porque se le agrega. Las famosas interpolaciones y extrapolaciones que la Biblia tiene son producto de eso, ¿no? Se agregó, se quitó, a conveniencia, según momento, según concilio, fue haciéndose cambios, se fue adecuando la estructura de la enseñanza, de acuerdo a ciertas influencias que fueron ocurriendo a través de toda la historia, sobre todo después de que empezara la tradición cristiana a tomar cuerpo y fuerza. Una forma de explicar por qué se trasladó, por qué la Biblia fue formada, por qué ese mensaje fue trasladado a lo escrito, ¿no? ¿Tú estás de acuerdo con que otro teólogo que aquí ha pasado por este programa, Jogari Pujol, por ejemplo, el doctor Pujol llega a decir que todo es una copia de 3000 años antes del nacimiento de Cristo, que ya aparecía en el cuento de Setme I, en el cuento de Setme II, en el cuento de la Atlántida? Hay mucha influencia. Que la triada de Isis, Osiris, Horus ya es la misma que con el Padre, Hijo y Espíritu Santo, por ejemplo. O sea, hay una novedad que establece la Biblia y que no rompe exactamente con todo lo anterior, porque el proceso de comunicación de Dios con el hombre es una historia de una relación, pero el núcleo original de la Biblia es el encuentro de amistad de Dios con un pueblo y con unas personas. Desde ese encuentro de amistad, Dios se revela como una presencia personal que es creadora en el origen, que acompaña el camino de un pueblo y que presenta un futuro para ese pueblo. Este origen es el origen de la fe bíblica y de esta fe que originalmente es una fe en el Dios personal. Y esto establece el que ese ser único y fundante no solo es único y fundante, sino que es personal, con el que puedo tratar como un amigo con otro amigo, con el que se te comunica y que te da vida y te ofrece
un proyecto y un futuro de vida. Padre Pello, ¿y en qué momento ocurre eso? El núcleo esencial es la experiencia de que el pueblo empieza a reconocer que Dios le está acompañando y le está salvando de una situación de opresión y de dificultad. El pueblo de Israel era un pueblo que en aquel momento estaba en una situación de persecución y entonces descubre que Dios le está ayudando y le está acompañando y se está convirtiendo en un Dios con el que hace alianza. Pero es el mismo Dios que leemos en la Biblia, es el mismo Dios de Adán y Eva. En la configuración de los textos del origen son un poco posteriores a estos textos más originales de la experiencia original, pero lo que hace el creyente que se descubre con un Dios amigo y compañero que le crea y le acompaña es que ese Dios está en el origen. Y entonces los relatos del origen explican desde la experiencia de esa inspiración el que Dios estaba en el origen acompañando y generando la historia de los hombres como creador. Algo que sigue estando en la duda de muchas gentes, ¿no? Si nuestros primeros padres fueron Adán y Eva y tuvieron a 2 hijos, Caín y Abel, y Caín mató a Abel, ¿cómo se entiende que hubiera más descendencia? Ahí hay algo que no funciona, que hoy estaría castigado, ¿no? Bueno, no me veo yo a Abel teniendo relaciones sexuales con su madre. Has entrado en 2 temas bien distintos. Por una parte, lo que es el relato de la creación. Me he saltado. Y luego te has ido a la caída, ¿no? Sí. Que son 2 cosas, 2 temas muy importantes para la visión de Dios. El Dios creador, pero después, ¿qué pasa con el problema del mal? Hoy ya reconocemos que esa creación es dentro de un proceso evolutivo. Es decir, la imagen de Adán y de Eva no deja de ser una imagen dentro de lo que en el mundo bíblico se podía conocer, de lo que podía ser un proceso de origen. Pero hoy nosotros sabemos... O sea, ¿quieres decir que estáis admitiendo en la teoría de la evolución? En un momento determinado, un chimpancé, por ejemplo, tiene una chispa de vida de Dios. No solo el chimpancé, sino mucho todo. antes del chimpancé. El relato de la creación está, el Dios creador está desde el principio, pero la acción creadora de Dios no es un acto único, sino que es el acompañamiento de un proceso evolutivo. Yo leo la Biblia, veo a Adán y Eva y todo lo que me explican. ¿Había más gente en el mundo entonces? Yo te quiero decir aquí, en el Sefer Yetzirah y el Sefer Zohar y el Sefer de Nouda, que son literatura judía cabalística, te habla de que Adán y Eva era una simbología de huestes de personas, de muchísima gente que había. No era una pareja, ya había gente. Simbólicamente es utilizado ese elemento como pareja original, pero Adán y Eva representan una cantidad de gente que fue evolucionando, que estaba ahí. Obvio, es interesante el pasaje cuando están en el famoso paraíso, en que Adán... De ahí nos tendríamos que meter a la tradición cabalística para hablar de que Adán era un andrógino, Eva es sacada de su cuerpo, por eso sacan a Eva del cuerpo de Adán, y de ahí se van a los árboles famosos, etcétera, etcétera. Yo ahí cuestiono un poco el tema del pecado. Si le decimos ya a nuestros oyentes que Adán ya tenía los 2 sexos, la estamos complicando mucho, Isaac. Pero bueno, te hablo de acuerdo yo del enfoque de la tradición. Desde el punto de vista de la simbología lo entiendo, porque sale del cuerpo de Adán la mujer. Y es más, Él tenía el sexo masculino y el sexo biológicamente femenino. nosotros tenemos de alguna forma el sexo femenino atrofiado y la mujer el sexo masculino atrofiado. Y poseemos, de acuerdo a la visión psicológica, el aspecto femenino y masculino interior. Kim. A ver, yo me asombra oír todas estas cosas. Como siempre, pues procuro hacer afirmación de lo que yo soy. Y yo no soy teísta, no soy teísta. Pero a ver, la Biblia es un libro escrito, vuelvo a repetir, por muchas personas, 1500 años antes de nuestra era, para un pueblo que habitaba en un pequeño país entre África y Asia. Para ese pueblo fue escrito ese libro, por ellos, por sus sacerdotes, por sus lo que sea. De ahí extrapolar toda la historia de la humanidad me parece un salto cuántico enorme. Pero en cuanto a Adán y Eva, yo creo que incluso, porque yo sí que le doy un valor antropológico a la Biblia impresionante. O sea, es el libro con más valor antropológico que se ha escrito nunca. Cuando habla de Adán y Eva, habla de 2 personas. Es simplemente para hacer comprender a su gente que la chispa de la divinidad está en todos los hombres. Ha creado a Adán y Eva, por lo tanto, como todos sois hijos de Adán y Eva, la chispa de Dios está en todos. Y esta es la, creo yo, haber leído en algún sitio de la religión judía, la correcta interpretación. Yo me maravillo porque veo que la imaginación es libre. De hecho, con todo el respeto hacia las diferentes teorías que se plantean aquí, tampoco hay nada histórico ni nada científico que lo avale. Jesús, cuando le preguntaron, contestó: ¿no leyeron que el que los creó desde el principio
principio los hizo macho y hembra. Jesús no creía en una evolución, Jesús creía en Adán y Eva, y es lo que tenemos en el Génesis. Perdón. O sea, tu posición es que en un momento determinado Dios dice, ahora voy a hacer un par de serpientes, macho y hembra, ahora voy a hacer, y pum, los hace. Luego dice, ahora voy a hacer un par de dinosaurios, y los hace. Ahora voy a hacer un par de monos, y los hace así, de golpe, hechos. Y ahora voy a hacer un par de hombres, y de repente, pum, los hace. ¿Esta es lo que vosotros explicáis o creéis? Esto es lo que la Biblia dice. Primero, es un libro que fue escrito hace 1500 años. 1500 años antes de Jesús, fue dejado de escribir 100 años después de Jesús. O sea, tuvo 1600 años de duración el proyecto de escritura de la Biblia. Lo escribieron 40 hombres. Estos 40 hombres tienen sus nombres en la Biblia. No es un alguien, son personas que se identifican con claridad. En el Génesis tenemos una genealogía que te traslada desde Abraham para atrás hasta el mismísimo Adán y Eva. Esto está documentado. Adán y Eva no eran personas ficticias, eran personas reales que tuvieron hijos, cuyos nombres están en la Biblia. Que además de Caín y Abel, esto es lo que comentábamos el otro día, la Biblia dice que tuvo otros hijos, entre ellos Set. El hecho de que no se mencione el nombre de los hijos de Adán y Eva no quiere decir que no existieran, solo que no tuvieron relevancia histórica y por lo tanto se quedaron en el anonimato. El hecho de que tuvieran hijos entre ellos era una cosa posible sin ningún tipo de problema, porque genéticamente estaban muy cerca de la perfección. No olvidemos que Adán y Eva vivieron más de 900 años y esto se debe a que fueron creados perfectos. Perdieron la perfección por su pecado. Permíteme que te haga una pregunta, Josep. Si vosotros seguís desde el punto de vista cronológico al revés hasta el nacimiento de Adán y Eva, ¿lo estamos enfocando entonces a 1500 años antes del nacimiento de Jesús? No. Adán y Eva, ¿cuántos años atrás? ¿Cuántos miles de años atrás? Mira, según la cronología bíblica y tal como hemos hecho la cuenta, que puede ser falible, pero no muchos años, serían unos 4 milenios aproximadamente antes de Jesucristo. Pero si sabemos que el hombre es el Homo sapiens sapiens y hace 40.000 años atrás ya existía, ¿cómo se entiende entonces? O incluso antes, los sumerios, los últimos pueblos sumerios acabaron siendo destruidos en el año 4000 antes de Cristo. Y eran personas como nosotros, ya existían entonces los seres humanos. Lo que pasa es que sobre esto, cuando uno tiene que defender estas cosas, escoge a aquellos científicos que le interesan. No, pero esto es historia, ¿eh? Yo le puedo comentar, si uno interpreta literalmente, se le llama literalismo, interpretar a lo que la Biblia dice sin entender las claves que tiene. Toda literatura de este tipo, como la Biblia, que es un libro que tiene una riqueza inmensa, debe ser interpretado de varias formas. Tiene 7 claves. Estoy refiriéndome a la Cábala. La Biblia tiene que ser interpretada de varias maneras. Si la interpreto como letra muerta, simplemente lo que dice, definitivamente no le encontraré ni pies ni cabeza. Tiene uno que buscar esas claves. Es obvio que la interpretación puede depender de muchos aspectos, pero los pasajes que vienen en la Biblia son simbólicos. Y uno debe entender que lo que estamos hablando de esos personajes son simbólicos. ¿Quién tiene la autoridad para decir que son simbólicos? ¿Tú la tienes también para decir lo que no? La historia se interpreta como historia. Por más, esos datos no esclarecen nada sustantivo a lo que estamos planteando, la cuestión de Dios. Nos planteas una serie de datos, de cronologías, pero la pregunta que en el fondo tenemos, ¿quién es Dios? ¿Y qué podemos decir del misterio de Dios? No, esto es otra cosa. Sí, pero bueno, como es un poco el centro de nuestro debate, pues quizá nos venimos a lo que es el centro y lo que está planteando la Biblia, al margen de estas cronologías ciertamente muy discutibles en la interpretación literalista, es que en el origen de lo real hay una iniciativa de Dios que es amorosa y que acompaña el proceso de formación de lo real. Pero el proceso de formación de lo real, pues hoy ya sabemos desde la ciencia que tiene una complejidad que para nosotros, como experiencia religiosa, no vamos a entrar en el contenido de los descubrimientos de la ciencia que ya afirma que hay un proceso evolutivo de constitución de la realidad. Eso para nosotros es un dato, pero ese dato no enfrenta la afirmación de que nosotros creemos en un Dios creador, pero un Dios que ha acompañado la creación como un proceso continuo y no como una programación donde todo está determinado, porque el propio proceso evolutivo tiene una serie de sorpresas y de variables dentro del proceso evolutivo que están fuera incluso del control de Dios, pero Dios es el que, en la perspectiva creyente, como Dios creador, acompaña la realidad y sitúa la realidad en un proyecto de sentido y en una clave de sentido.
sentido. Esto me parece que es lo esencial. Yo creo que nos perdemos en estas cronologías en aspectos... Perdón, he usado la cronología como un argumento para defender la realidad de la existencia de Adán y Eva. Pero es que es muy difícil entender un Dios si no lo entendemos como un creador. Sí, pero es que... Es que si no sé qué papel... Pero las figuras simbólicas de Adán y Eva... Simbólicas. Sí, porque no es una descripción de historicidad. El concepto de historicidad que nosotros barajamos no es el concepto del escritor bíblico, que está a años luz de nuestros conceptos. Perdona, tú has hablado de 4.000 años aproximadamente Adán y Eva, y ayer estuve yo visitando unas piedras en el pueblo de Vilajuïga, unas piedras enormes que han aparecido porque estaban cubiertas de naturaleza, con unos grabados del Neolítico. Están datadas estos grabados 5.000 años. ¿Y quién las ha datado? Sí, pues, ¿y a vosotros quién os ha datado todo eso? Bueno, porque si vosotros... No, perdona, déjame terminar. Sí. Porque si desde luego el calendario vuestro de Adán y Eva para aquí es igual como las veces que habéis hecho previsiones para el fin del mundo, entonces ya ahí estoy de acuerdo, porque habéis metido la pata siempre. Para mí la Biblia es un libro con un valor antropológico enorme, pero yo no soy teísta, yo no creo que haya sido un libro escrito por Dios, ni mucho menos. Es una cosa simbólica y es más, probablemente estoy hasta dispuesto a creer que Dios existe, pero ahí me voy a ir a los sufíes musulmanes. Si Dios existe, está en el alma de todos los hombres. Sí. Y no me vengáis ahí con la verdad está en estos salmos, en el 23.4 o en el 33. Bueno, pero no hace falta atacar a nadie yo no para ataco, defender un concepto. No ataco a nadie, Bueno. pero yo te digo que la Biblia es un libro impresionante. Para mí, escrito por Dios, no. Pero es mi opinión. Por eso no ataco a nadie. Es mi opinión. Yo lo único que quería plantear es que si prescindimos de Dios como creador, entonces las cosas pierden totalmente el sentido. Por ejemplo, el apóstol Pablo dice, por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo. Y por medio de un solo hombre hemos tenido el rescate y la esperanza de vivir eternamente. Esto es lo que se le llama un rescate. Pero perdóname, yo creo que estamos profundizando bastante bien en la existencia de Dios, porque hablamos de cronología, hablamos del Génesis, hablamos de la creación, hablamos de diferentes posturas abiertas o no, creyentes o no, sobre un gran hacedor, un gran creador del universo. Si hablamos desde ese punto de vista del Génesis, Josep, el Génesis nos dice el primer día lo que hizo Dios, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto. Estamos hablando de nuestra tierra. Antes alguien ha dicho el tema de los dinosaurios. Dios también los creó. Por supuesto. ¿En qué momento de esos días crea los dinosaurios y en qué momento de esos días crea el ser humano? Es que claro, es que si tenemos que leer la Biblia de forma literal, yo me pierdo ahí, y como yo seguramente se ha perdido muchísima gente, porque claro, está la teoría de la evolución, cómo Dios creó los dinosaurios y después los aniquila, pero no creó Dios la tierra y a los animales en el mismo momento de crear a los dinosaurios, también hubieran aparecido también los seres humanos. La Biblia establece 6 épocas creativas, les llama días. Eso de que diga día no quiere decir que sea un día de 24 horas. Se habla del día en que Dios creó los cielos y la tierra, en Génesis 1:1, y no era un día de 24 horas. O sea, el término día... Es un símbolo, entonces. Evidentemente, es un periodo de tiempo. Pero mirad, hay una cosa concreta que no podemos pasar por alto, y es que Adán y Eva los creó a su imagen, cosa que no hizo con el resto de su creación. Y esto marca un hecho diferencial que hoy es evidente. Pero el tema este que te acabo de apuntar, de los dinosaurios, por ejemplo, si creó Dios en esas etapas, en estos 7 días, lo de la etapa ahora ya me he vuelto a perder, pero yo pensaba que eran 7 días, lo de los dinosaurios, 6 días. 6 días, perdón. ¿Dónde están? Los monos, los chimpancés, los orangutanes, tendrían que haber estado también en la misma época. El relato del Génesis es una construcción, es un contenido teológico transmitida como un relato mítico. Y el mito no estamos diciendo nada menospreciativo, pero era la forma de pensamiento de aquel momento. Entonces, lo que hace el relato del Génesis es contar con un instrumento y un canal mítico un contenido teológico. El contenido teológico es que hay un Dios creador que funda lo real y que todo procede de él. Pero esto no está reñido con que nosotros desde la ciencia, y en ese sentido, si datamos, es porque lo data la ciencia con instrumentos científicos demostrables. Pero Padre Pello, demostrables, ¿no hubiera sido mucho más fácil no ponerle nombre ni apellidos a los primeros padres, ni a Adán ni Eva? Pero es que tú date cuenta que una cosa es como nosotros pensamos hoy, como hombres que conocemos la ciencia, que nosotros hoy somos personas del siglo XXI, que tenemos un bagaje científico de lo que considera el consenso científico como lo que hasta este momento podemos decir que ha ocurrido. También es verdad que el consenso científico está en un proceso de evolución. Pero eso no se riñe con el contenido teológico del relato, porque lo esencial del relato
no es el vehículo mítico, sino lo esencial del relato es el contenido. Yo sí quería, abriendo otro tercio que me parece desde el punto de vista de nuestra reflexión sobre el misterio de Dios, el problema del mal, que aquí lo hemos tocado, así ha salido, pero me parece que desde el punto de vista de nuestra reflexión, para un mundo, y los que nos estarán oyendo probablemente están enfrentados a situaciones del mal que tienen ahí al lado, porque no tienen trabajo, porque se encuentran que están rodeados de situaciones de injusticia, de dificultad para vivir, de dificultad de sentido, ¿cómo enfrenta el creyente el problema del mal y cómo desde el principio los creyentes dicen que detrás del mal existe una presencia bondadosa de Dios que garantiza la victoria sobre el mal? A mí me parece que esto, pues para un creyente es un elemento esencial, ¿no? Y yo creo que también es uno de los territorios donde hoy todos estamos enfrentados, ¿no? Porque nos damos cuenta de hasta qué punto nuestro mundo, el mal, es demasiado serio y demasiado doloroso, ¿no? Como siempre ha sido, ¿eh? No ha habido ahí ningún cambio de toda la vida. Sí. Es más, fíjate que estoy dispuesto a dar, creo yo, más valor a la Biblia que el valor, digamos, teológico, porque creo que como valor antropológico supera al teológico. Al final, mira, la Biblia nace en un momento en que hay el reinado de la fuerza en el mundo. Y entonces, al crear el concepto de un solo Dios y de que todos somos hijos de Dios, ahí todos somos iguales. Y ya un hombre no puede someter a otro hombre. Y esta es la gran... Es un código ético esencial. Esta es la gran... Es un origen de el un gran código hallazgo ético, que hay ahí. Sí. Y al final, si uno se lee la Biblia, no te dice lo que tienes que creer. Y eso yo lo he comentado en alguna otra ocasión. Es igual como el mensaje de Jesucristo. No te dice tienes que creer eso, eso y eso. Te está diciendo cómo tienes que vivir, que es mucho más importante. Cómo tienes que vivir sin hacer daño a los demás porque son hermanos tuyos. Y este es el gran mensaje, creo yo. Y es un mensaje que también hay que tener en cuenta que no solo apareció en la Biblia. En esta época, 1500 años antes de Jesucristo, apareció en diversas partes del mundo. En uno se llamaba Brahma, en otro Tao, en otro el Nirvana y en otro Dios. Y estos conceptos simplemente dependían de las estructuras sociopolíticas que había en todos esos países y del pensamiento que había en ellos. Pero el hecho es el mismo. O sea, no hay explicación a lo que somos. La humanidad se enfrenta a un problema, el problema de la existencia. ¿Y cómo resuelvo ese problema? Pues unos le dan el nombre de Brahma, otros Tao, otros Dios. ¿Quieres decir que Dios es una necesidad? ¿Es una creación humana creada por necesidad moral? No, mira, incluso si ahora mismo te lees, por ejemplo, que hay una teología mítica, el mismo Ratzinger está diciendo que el politeísmo no era ni más ni menos que una manera de que los hombres en aquella época eran incapaces de comprender el absoluto, este misterio que es Dios, y lo que hacían era derivarlo en trozos para poderlo entender. De la misma forma que Abraham, el Dios de Abraham, es muy parecido a los dioses del Olimpo de los griegos, es antropomórfico, no tiene nada que ver luego con el Dios sin nombre de Moisés, y desde luego con el Dios de Maimónides, ni con el Dios de Spinoza. Ni el de Jesús. Ni el de Jesús. Porque incluso los gnósticos primitivos entablan toda una lucha entre el Dios del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, ¿no? Hablan de un Dios de amor y un Dios vengativo. Entonces, esa lucha es una visión que se tiene de alguna manera. El Dios de amor en el Nuevo Testamento no coincide con muchos elementos del Dios que se venga del pueblo, después se arrepiente, después los perdona y después manda. Lo que pasa es que hay un proceso de revelación donde el Dios de Jesús es, dentro del proceso de revelación del misterio de Dios, un salto cualitativo esencial porque revela ese Dios que es amor y la experiencia ética de construir una fraternidad, porque en el fondo el mensaje de Jesús es esta propuesta de la fraternidad, los signos de la mesa compartida, la propuesta del Padre Nuestro. Todo confluye en que Dios en Jesucristo se hace presente como un proyecto de fraternidad para el hombre. Y desde ahí, pues también introduce otro elemento que la tradición cristiana es muy importante, y es primero que Dios se encarna, es decir, hace una presencia significativa y personal en Jesucristo, y después que Dios se diferencia, porque también es Trinidad, es decir, ese encuentro de personas. O sea, no solo es la unidad del Dios monoteísta, sino que es también el Dios que es diálogo de personas que se comunican. Pero, padre, desde ese punto de vista podríamos entender este Dios que conocemos también como un politeísmo, este credo como un politeísmo, porque Padre, Hijo y Espíritu Santo. Si todos tenemos un soplo divino de ese mismo Dios, antes lo decía Kim, ¿no? No sabíamos entender al Dios único, que lo dividimos para entenderlo en partes. Pasaría lo mismo ahora. Si somos un soplo divino, todos tenemos algo de Dios. No, todos tenemos la esencia de Él. Todos tenemos la O el esencia de espíritu. Dios. Al final, la palabra exacta es el espíritu, Sí. que hemos hablado siempre ahí. Josep, El espíritu.
La Biblia es muy, muy clara. Yo creo que aquí algo que nos separa es fiarnos de la Biblia o no fiarnos. Los testigos de Jehová hemos optado por fiarnos la Biblia por las credenciales que nos da. En el libro del Génesis hallamos que la Biblia empieza a escribirse en el tiempo de Adán. En el Génesis, en el capítulo 5, el versículo 1, se habla del libro de la historia de Adán. Luego hay el libro de la historia de Abraham, el libro de la historia de Isaac. Cada uno fue escribiendo su historia. Lo que hace Moisés en el Génesis es recopilar todos estos escritos y añadir lo que hoy está ocurriendo ya en tiempos contemporáneos, en el Éxodo, luego en Levítico, en Números, etc. ¿Todo esto con qué intención? Adán y Eva habían perdido la perfección, habían perdido la esperanza de vivir para siempre, pero Dios les había prometido una esperanza, una posibilidad de volver a vivir para siempre. Y en definitiva, el hilo conductor que tiene la Biblia es el de mantener viva esta esperanza, señalar cuál es el camino. Dios no es tan vengativo unas veces y tan amoroso otras. La Biblia describe muy bien las características. ¿Hay pruebas que puedan llegar a demostrar la existencia de Dios? Por supuesto. Si las pruebas son científicas, no. O sea, si son pruebas científicas, si nosotros pretendemos con un microscopio o con un medidor del sentido experimental que la ciencia realiza los experimentos, no. Dios, más que demostrarse, se muestra, pero no se demuestra. Y en ese sentido, la razón y la razón humana no solo accede al misterio de la realidad desde lo demostrable científicamente, sino que accede al misterio de la realidad también de otras maneras. Y estas otras maneras no son enfrentadas a la ciencia, pero que sí son distintas. Yo les diría que en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, el apóstol Pablo define la fe que tiene un cristiano como algo demostrable, la demostración evidente de realidades que no se contemplan. Evidentemente ahora demostrar la existencia de Dios sería un tema en los minutos que nos quedan harto difícil, pero evidentemente tenemos pruebas tanto de tipo histórico como de tipo profético como de tipo científico que acreditan la existencia de Dios. Y que acreditan que la Biblia es la palabra de Dios. ¿Os habéis planteado alguna vez, ¿y si estuviéramos equivocados, Padre Pello? No sé, es una reflexión en voz alta, ¿eh? ¿Y si Dios no existiera, por ejemplo, no? No sé, porque tenemos la necesidad de creer en Dios, todos creemos en Dios. Pero ¿y si no existiera nada? ¿Y si después de la muerte no hubiera nada? ¿Y si el Dios que nosotros hablamos, que defendemos, que matamos por ese Dios y que la lectura del Evangelio, o bien la lectura de las primeras cartas, o bien el primer mensaje profético del Jesús, del Cristo, que no tiene nada que ver con lo que hoy estamos planteando, pero que durante 2000 años la gente se ha matado por entender aquello en diferentes confesiones? Imaginemos que yo no creo en Dios, que soy un ateo radical. Mira, y te digo, dame una postura, ¿o por qué? Hay algo que nos mueve a todos. Todo lo que buscamos, esa perfección que buscamos los seres humanos, primero de forma muy primitiva, teniendo medios o queriendo triunfar en una sociedad, es el impulso espiritual que todos llevamos a hacer realidad esas palabras de Pablo, ¿no? Vosotros sois el templo del Dios vivo. Hacer realidad ese espíritu, todo ser humano, sin que incluso le pudiera poner nombre, de cualquier tradición religiosa, tiene una aspiración profunda, le pone un nombre determinado, pero esa inspiración lo lleva a hacer lo que hace. Es ese impulso lo que nos hace ser diferentes, vamos a decir, en la naturaleza, a buscar algo más. Isaac, yo veo mucha gente que va a misa todos los domingos, que es de credo todos los domingos, que es de Santo Rosario todos los domingos, que comulgan y son más malos que un dolor. Pero y solamente van a misa quizás por el mero hecho de sentirse bien. ¿Sabes por qué, Pedro? Por el puro ego, de decir como me confieso y ya parece que ya soy bueno, ¿no? Pedro, porque Dios me lo perdona todo, creen ¿no? En la evolución, en la supervivencia del más apto. Y esto les está influyendo más que el propio Evangelio, que la propia palabra de Dios. La supervivencia del más apto, el pisar la cabeza de quien haga falta para sobrevivir ellos. Esta es la influencia que tiene la evolución en aquellas personas, en muchas, no en todas por supuesto, pero en muchas de las personas que han aceptado esta teoría. Muy diferente cuando alguien se deja influir por la palabra de Dios. Una persona que se deja influir por la palabra de Dios no dará el perfil de este cristiano que sale de misa y empieza a hacer lo que le da la gana. Volviendo a la pregunta que hacías, sí, si un creyente puede dudar. Y yo creo que un creyente pues puede dudar. Yo creo que la fe es una presencia, pero también es una ausencia. Porque es un deseo de un encuentro, pero también ese encuentro todavía no es pleno. Entonces hay un componente de ausencia, de búsqueda, y entonces ahí el creyente es un ser que duda, pero también la duda está situada en una experiencia de certeza que le ubica en una confianza.
Es decir, que además de que existe la duda, existe una confianza que es certeza de que te sientes acompañado por una presencia de Dios que, en la clave cristiana, en Jesucristo, te acompaña, te guía y te sostiene y te da destino. Padre, pero yo no creo que la duda sea versus ausencia de búsqueda. Yo creo que cuando uno tiene dudas es porque está buscando. Claro, las preguntas de Job, por ejemplo, que precisamente es la duda del problema del mal, ¿no? Es decir, cuando te enfrentas al inmenso dolor de los hombres, pues te preguntas, ¿dónde estás, Dios? ¿Dónde estás? Pero es la duda del creyente, que en el fondo se pregunta ante el problema del mal, ¿dónde está Dios? Entonces, la duda es la duda del buscador. Y la duda del buscador es una antesala y un camino de la fe también, porque la confianza se forja también en el misterio de la duda y de la búsqueda. Los que creen entonces en Dios a pies juntillas es porque no han sido nunca buscadores y creen simplemente a fe o la fe se les ha venido dada. Si creer es una doctrina cerrada, que es una confianza que es más en la seguridad, en un contenido, que en una experiencia personal de relación y de encuentro con Dios, entonces al final esto no es la experiencia religiosa de Dios. Aquí dice este teólogo francés Chartin de la Ferrière, el cristiano, y habla en general, ha dejado de tener fe y lo ha sustituido por creer. Ha dejado de vivir la experiencia de Jesús y lo sustituye por creer. Y creer es muy simple. Creo, pero no tengo que profesar, no tengo que imitar la vida del maestro, no tengo que vivir su ejemplo. Y eso quizá ha sido el daño que más grande nos hemos enfrentado, sobre todo en la tradición cristiana. El problema no está fuera de la tradición cristiana, está dentro, porque el creyente deja de vivir esa experiencia. Yo lo que sí quisiera decir al final es una cosa muy simple. Desde que el hombre es el hombre, ha sentido el hombre la necesidad de una trascendencia. Y por eso, como no comprendía la existencia humana, se ha inventado dioses, se ha inventado demonios, ha adorado la naturaleza, y todo esto ha sufrido una evolución. Y esta evolución, yo pienso que en nuestro conocimiento no está terminada, ni mucho menos. Yo, por supuesto, me niego a creer que todo está en un libro escrito hace 1500 años de edad, porque esto, la razón me lo impide creer. Porque además, el argumento es muy simple. La Biblia, según dicen todas las religiones que se basan en la Biblia, no es un libro escrito por Dios. Dicen, incluso los testigos de Jehová, que es un libro inspirado por Dios. Por lo tanto, si es inspirado por Dios, no es la palabra exacta de Dios. Por lo tanto, ¿qué quiere decir? Que es sujeta a interpretaciones. Así de sencillo. Entonces, creo que estamos en proceso, creo que este proceso no ha terminado, ni mucho menos. Pero al final, en cuanto a lo que es la Biblia y los resultados de la Biblia, yo me quedo con la guía de los extraviados de Moisés Maimónides, que dice que es imposible conocer a Dios. Y lo justifica muy bien. Incluso la misma tradición judía, ellos mismos dicen que el judaísmo es una imitatio Dei, una imitación de Dios, más que un corpus de creencias para eso, lo otro y lo demás allá. Igual, como he dicho antes, y me remito a Jesucristo, Jesucristo no nos enseñó lo que teníamos que creer, nos enseñó cómo teníamos que vivir. Yo quisiera decir que en este caso estoy de acuerdo con lo que él acaba de decir. Evidentemente el cristianismo es un modo de vivir, pero tengamos presente que no es lo mismo fe que credulidad. No es lo mismo una fe ciega que una fe basada en cosas que tú puedes demostrar. Y la fe que el cristiano puede tener, puede aspirar a tener, es esta, como dice aquí, es la expectación asegurada de cosas que aguardamos con esperanza, la demostración evidente de realidades aunque no se contemplan. Algo que tenemos todos en común, por lo que yo he estado viendo, que todos creemos en Jesús. Jesús podrá significar algo o nada para una persona, pero fue un hecho o fue un personaje histórico. Todo el mundo lo reconoce, desde Flavio Josefo, historiador del siglo I. Sí, cuidado, hay interpolaciones en la obra de Flavio Josefo. Se lo digo porque hay estudios sobre la obra de Flavio Josefo y se metió la mano ahí para que apareciera. Sí, no es el único. Mejor deme otras referencias, esa no me la dé. Quiero decir que no es el único historiador. De hecho, estamos en el año 2011 y se cuenta a partir del supuesto nacimiento de Jesús. O sea, Jesús fue un personaje histórico. Y cuando él murió a favor de toda la humanidad. Permitirme, lo que ocurrió hace 2000 años atrás, o si contamos el nacimiento de la Biblia 3500 años atrás, ¿podría ocurrir de aquí 3500 años hacia adelante? ¿Que se creara otra Biblia? ¿Con otro Dios, con otro mensajero? Con otro Dios no, pero otra Biblia sí. Yo creo que el mensaje está Biblia... evolucionando completamente. El mensaje no está parado para nada. Está evolucionando porque de la misma forma... O sea que de aquí 3.500 años, mejor el Dios que hoy damos fe, de aquí 3.500 años... Fíjate que el proceso de la revelación, que es el proceso como Dios
O sea, cómo nosotros buscamos a Dios y cómo Dios se nos comunica, porque aquí hay dos miradas, ¿no?, que decía un poco desde el principio. Nosotros buscamos, pero también Él se comunica. Y ese proceso es un proceso abierto, pero es un proceso que ya mantiene unas definiciones. Pero padre, esa comunicación vendría dada ya hace más de 5.000 años atrás. Sí, si estamos viendo... Porque el hombre ya era hombre. Pero el proceso evolutivo, el proceso de la revelación que nosotros estamos acompañando y que Dios se nos está mostrando en este proceso de revelación, está ya marcando una dirección, la referencia de un Dios que es personal, que nos acompaña, que se hace presente y se encarna, que además abre un futuro y una historia de futuro. Este es el Dios que nosotros hemos recibido en Jesucristo y desde ahí pues habrá algo que permanecerá invariable en este Dios. Partiendo de la fe cristiana, los filósofos y teólogos protestantes distinguen dos formas de conocer a Dios: doctrinas procedentes de la revelación general, es decir, exclusivamente de la razón, obteniendo conclusiones basadas en observaciones relativamente obvias del mundo y de uno mismo, y doctrinas procedentes de la revelación especial, que surgen fundamentalmente de la fe en la revelación inspirada por Dios, incluyendo la vida de Cristo, pero que no pueden ser probadas ni previstas solo por la razón, tales como la doctrina de la Trinidad y de la Encarnación. El Catecismo de la Iglesia Católica, siguiendo la tradición tomista y la definición dogmática del Primer Concilio Vaticano, postulan que en la doctrina de la Iglesia Católica la existencia de Dios ya ha sido racionalmente demostrada, indicando que las pruebas de la existencia de Dios estarían presentes en las 5 vías de Santo Tomás de Aquino. Esta noche nos hemos quedado con muchos referentes a tocar o a abordar de una forma directa. Ojalá podamos hacerlo en otras tertulias. No obstante, algunos argumentos empíricos en contra de la existencia de Dios llegan a demostrar, o llegan, mejor dicho, a decir que el argumento de las revelaciones inconscientes se pone a la existencia de la deidad llamada Dios, tal como se describe en los libros sagrados. El problema del mal se opone a la existencia de un Dios, argumentando que ese Dios no debe permitir la existencia del mal o sufrimiento. Que el argumento de la no creencia se opone a la existencia de un Dios omnipotente que quiera que los seres humanos quieran en él, ya que la simple existencia de seres humanos que lo hacen demuestran su incapacidad de lograrlo. Dudas, muchas, respuestas aún más, porque posiblemente cada uno, leyendo nuestro propio libro sagrado, tendríamos muchas respuestas que dar en base a que todavía, al menos a un servidor, le falta mucho conocimiento al respecto. Quiero dar las gracias a nuestros invitados de hoy, a Quinten Salat, al doctor Isaac Jaulí, doctor en psicología, psicoterapeuta, a Josep Morell, testigo de Jehová y delegado en Cataluña de la sección de información pública, y al padre Pello Sánchez, sacerdote, profesor de teología de la Facultad de Teología de Cataluña. Padre Pello, muchísimas gracias. Buenas noches y que Dios les bendiga. Nos quedamos con esos pensamientos positivos en esta noche hablando de la existencia de Dios.